Nos hablabas antes de diferentes patologías, SIBO, intestino, estrés. ¿Cuál de ellas, no sé si es la que tú habitualmente más te encuentras y suele ser la causante de los problemas con los que vienen tus pacientes? Es que cuando indagas, siempre hay una causa emocional. Y muchas veces el paciente no es consciente, pero siempre hay 2 años previo de los síntomas, hay un desencadenante, un duelo, una pérdida laboral, un cambio en su vida emocional, y esto da mucha inestabilidad al sistema digestivo porque hay una inervación simpática y parasimpática, ¿no?, en los órganos. Entonces, si tú estás en modo lucha y huida siempre, pero celular, no estrés, tengo que ir al trabajo, que también, pero no es un estrés consciente, sino que tú tienes un miedo y siempre estás va a pasar algo, ese sistema nervioso va a inervar el intestino y tu función digestiva no va a estar igual, no va a funcionar, se para porque la sangre, la señal que se manda es sangre a los tejidos periféricos, a la cabeza porque hay que pensar rápido, hay que resolver, a la piel, a los tejidos, a los músculos, pero no al intestino. Y entonces todo parte prácticamente del intestino, pero si vamos por más profundo, que fue primero, puedes desde el intestino, de una disbiosis, por malos hábitos alimenticios, por estrés, por insomnio, por no hacer ejercicio, tener una disbiosis intestinal y una hiperpermeabilidad intestinal. Entonces ahí tienes el terreno básico para que lleguen patógenos, ¿no? Y siempre hay algo de disbiosis, en todas las patologías hay algo de disbiosis. Pero puede pasar que la persona haya resuelto ese problema emocional, porque tal vez ha ido a un terapeuta, a un psicólogo, lo resuelve, pero los síntomas siguen. Puede pasar porque además puede la microbiota intestinal ocasionar síntomas cerebrales, ansiedad, depresión, están asociados con Alzheimer, por ejemplo. Si tú tienes una alteración en la diversidad bacteriana de tu microbiota, tienes baja la Akkermansia, tú puedes hacer una resistencia a la insulina y terminar en una diabetes. No es el único factor, evidentemente tendrás que consumir exceso de gluten o gluten ya de por sí si tienes alguna intolerancia, caseína 1, malos hábitos, pero te puede desencadenar, ¿no? E incluso la depresión, porque hay una microbiota que es inmunomoduladora, inmunoprotectora, y hay otro que es neuromoduladora, que produce GABA. Entonces tú puedes tener alteraciones que te han quedado en tu intestino que no te dejen dormir y vuelve el círculo, porque otra vez te vas a sentir con ansiedad, con depresión, aunque ya hayas solucionado el problema. O sea, que es que hay que unirnos, ¿sabes? Mira, sabía que iba a salir el tema del gluten y yo pensaba, a ver cuando abrimos el melón del gluten, ¿no? Porque hoy el tema del gluten, antes es verdad que yo cuando era joven, pues había gente que era celíaca, pues no era celíaca, pero no sé si porque había menos información, pero yo no sentía que había tanta gente con intolerancias al gluten. Entonces, mi pregunta es, ¿hay más gente con intolerancias al gluten porque somos más conscientes de ello o porque ha pasado algo con el gluten o el porcentaje de gluten que hay en los alimentos para que haya tanta gente con intolerancia? Yo por ejemplo, soy uno de ellos. Yo si como un poquito de gluten, no pasa nada. Pero como me pase, o sea, esto de que vas con los amigos, una hamburguesería, la hamburguesa, los nachos, o sea, yo voy a la hora de comer y no es que cuando llegue la cena no tengo hambre, es que llega el desayuno al día siguiente y estoy todavía con sensación de hinchazón. Entonces sé que lo tengo que comer como algo ocasional porque no me sienta bien, no me he hecho ninguna prueba, pero bueno, ya soy consciente de ello porque el cuerpo está hablando. ¿Por qué hay tanta gente con intolerancia al gluten? ¿Ha pasado algo con ese gluten? Las dos cosas que dices son así. Además, ya ha pasado, porque no es el mismo gluten de nuestros abuelos que el de ahora, porque sigue el glifosato, la gliadina, el gluten, cada vez nuestro cuerpo responde más. Y el gluten, bueno, nosotros en consultas a veces usamos la bioresonancia, ¿no? Y esto te permite detectar cómo la gran mayoría de las personas tienen intolerancia al gluten. Es que el cuerpo lo rechaza, es una molécula que no acepta. Puede ser que tú lo comas y no tengas ningún síntoma, pero puede ser que de aquí a 10 años desarrolles una enfermedad autoinmune. Entonces, ¿para qué te la vas a ahogar? Y aquí lo importante es saber que el sistema inmune tiene linfocitos T helper, los que ayudan a curarnos, ¿no? A protegernos y que responden. Es como nuestros policías, ¿no? Digamos, nuestra guardia. Y ellos son TH1, TH2, TH17, ¿no? Están como bomberos, guardia y, no sé, policía. Entonces, imagina que los bomberos son los que van a activarse cada vez que hay un incendio. Pero puede ser el incendio de tu sala, de tu casa, ¿no? Pues así son los TH1. ¿Cuáles son los factores que producen ese incendio? El gluten, la caseína 1, el estrés crónico, la diabetes, la autoinmunidad. Cualquier enfermedad autoinmune va por esta ruta, que a su vez se retroalimenta y no mejora si no quitas gluten, si no quitas caseína 1. ¿En qué alimentos tienen caseína 1? Los productos de la leche de vaca, al menos que los consumas con A2.
que hay pocos productos, vienen de vacas de Asturias o vacas que no están en España, pero hay pocos productos, pero normalmente puedes consumir de cabra o de oveja o vegetales, ¿no? Menos de soja en las mujeres, porque al menos que sean asiáticas, pero sí que ahí está aún estudiándose si la soja puede ser beneficiosa para las mujeres o no, por la relación con el cáncer de mama, ¿no? Todavía eso, entonces preferimos por ejemplo la de coco, la de almendras, o la de oveja o la de cabra. Entonces, si tú tienes esa ruta inmune, si tienes más papeletas, digamos, para activar esa ruta, por supuesto que van a aumentar los problemas, los metales pesados también van por acá. Entonces, tienes más autoinmunidad, más cáncer, más diabetes, más resistencia a la insulina, ¿no? Y los azúcares, los procesados van por esta ruta, porque además los edulcorantes también, aunque no en el mismo nivel del azúcar para ocasionar resistencia a la insulina, pero sí que entran en el mismo receptor, en el GLUT4, y esto puede dar una señal incluso de crecimiento de células tumorales. Entonces es verlo todo como a nivel general, ¿no? Luego el déficit de vitamina D, la baja exposición al sol, todos estos son factores que deprimen la inmunidad, ¿no? Y que hacen que los TH1 estén como más activos. Entonces, claro que hay más predisposición por eso, porque hemos cambiado. Antes trabajábamos con la exposición del sol, ahora no. Ahora estamos más encerrados en casa, vivimos corriendo, no hay tiempo ni para entrenar, a veces no tenemos tiempo ni para cocinar. Todo esto se suma a un estrés que no tenían nuestros abuelos y se suma la toxicidad que tiene el mismo gluten, ¿no? Y esto hace que estos bomberos se activen más fácilmente. ¿Y cómo nos puede afectar ese gluten? Aparte de lo que decía yo, serte entrinchado, que bueno, eso es algo físico que sientes, pero ¿qué más factores le pueden llevar al...? Yo, por ejemplo, hace tiempo, no sé si estará por aquí el libro, pero me leí un libro de nutrición ortomolecular, y la autora, ella contaba que ella había tenido depresión durante muchos años, había dado terapeutas, psicólogos, no conseguían evidentemente que la depresión la superara, y ella misma un día, leyendo un libro de nutrición ortomolecular, hablaban del gluten, de que el gluten puede llegar a producir depresión, y es verdad que ella eliminó el gluten de su vida, fue lo que le ayudó a liberarse de la depresión, y ya cuenta el libro que eso también fue lo que hizo formarse ella en nutrición ortomolecular para ayudar a otras personas. Hasta ese punto te puede llegar a afectar el gluten, hasta producirte una depresión, temas de ansiedad. Sí, porque el sistema inmune va a reaccionar con el gluten y esto va a producir una hiperpermeabilidad intestinal. Cada vez vas a tener, imagínate un colador de café un poco más amplio, más grande, los orificios. Entonces se filtran, imagínate que estés filtrando continuamente la borra del café, ¿no? Entonces esos tóxicos pasan y también pasan los patógenos. Esto va por sangre y puede llegar a tu cerebro, puede llegar a tu útero, en el caso de las mujeres, puede llegar al sistema gonadal, puede llegar a cualquier órgano, ¿no? Al hígado, y entonces produce una toxicidad o un enlentecimiento de la fase 2 de detoxificación, y entonces el hígado le cuesta más detoxificar todos los tóxicos, ¿no? Entonces sí, evidentemente además eso produce una disbiosis, una alteración en la diversidad bacteriana, que produce una disbiosis, ¿no? Y como dijimos, hay bacterias que son súper importantes para producir GABA, para producir serotonina, para producir calma, para que se produzcan todos esos neurotransmisores que necesitamos para estar alegres, para sentir serotonina, para estar felices realmente, para generar el triptófano, para poder dormir. Todo eso es muy importante, la salud intestinal. Y hace poco en el Congreso de Medicina Integrativa se habló incluso de la salud del útero. Se está pensando que el útero es un tercer cerebro en las mujeres, ¿no? O sea, que tiene esa capacidad también de generar esas citoquinas proinflamatorias o antiinflamatorias. Y el intestino, por supuesto, el gluten va a generar cascadas de citoquinas, de defensores proinflamatorios. Entonces vas a estar inflamado, vas a retener líquido. ¿Hay algún tipo de personas que realmente podría ser aconsejable, o simplemente le dirías come gluten todo el que quieras, o realmente es un alimento que es casi como, no sé, como las grasas saturadas, que o deberíamos o no consumirlos o consumirlos en muy pequeña cantidad? Claro, yo diría que no, porque es como decirte fuma en pequeña cantidad. Sí, también es verdad, claro, o consume algún tipo de sustancia en pequeña cantidad. O sea, sí es verdad que, por ejemplo, puedes decirlo con el alcohol. Tómate una copa de vino, ¿no? Los cardiólogos que lo dicen mucho, pero no es una recomendación que deberíamos dar, porque al final, si te excedes, eso va a ser un producto tóxico para tu cuerpo. Es verdad que tampoco podemos estar en modo lucha y huida, ¿no? Todo lo que está afuera, no todo tiene gluten, me va a sentar mal porque te va a sentar mal. La digestión empieza por la mente.
por el olfato. Si yo, por ejemplo, me imagino, esta tarta me recuerda a mi abuela porque me la hacía, entonces ya empiezan las glándulas salivales y tú crees que la tarta no lleva gluten y da igual, pero tú liberas todas esas enzimas que ayudan a tu digestión, seguramente esa no te va a hacer sentir mal, porque hay un componente emocional y psicológico muy importante, pero realmente esto no lo tenemos con todos los alimentos. Entonces el gluten es una toxina y no se puede recomendar. Otra cosa es que vivamos con miedo porque esto es peor. Activamos el sistema simpático y todo nos va a sentar mal. Sí, es como una fobia al final. No puedes tener esa fobia, pero que tú sepas, bueno, pues si algún día hay unas trazas no pasa nada, pero dentro de mis capacidades yo voy a, me he tocado aquí el ruido, dentro de mis capacidades yo voy a evitar tóxicos, el gluten, los desinfectantes en casa, ¿no? El suavizante, intentar limpiar con productos como el bicarbonato, el vinagre, es que es lo mismo. O sea, ¿recomendarías usar suavizante? No. Si algún día no te queda de otra, ok, pero ¿lo recomiendas? Pues no, porque puedes usar productos más naturales, a base de aceites esenciales, que no vayan por tu fase 2 de detoxificación hepática, que al final te va a hacer más complicado tolerar cualquier otro alimento, como el gluten, la caseína, el estrés, todo lo que hemos hablado. Claro, pasa que claro, te escucho y es como que uno tiene que eliminar tantas cosas de su vida o cambiar, que claro, cambiar el chip, porque fíjate que yo lo del suavizante sí que no lo había visto ningún día. Claro, lo de limpiar con vinagre y bicarbonato, que yo fíjate que hace unos meses teníamos una señal de limpieza en casa y limpiaba con vinagre. Claro. Y a mí el vinagre es verdad que es un olor que... Es fuerte, sí. Es fuerte, pero es que además me recuerda de cuando yo era muy pequeño, íbamos al pueblo de mis abuelos y utilizaban el vinagre para quitarte los piojos. Yo no sé si nunca lo has escuchado. No. Claro, como pues te ponía una bolsa de plástico, te echaban vinagre y eso mataba los piojos. Entonces que, o sea, no lo he hecho uso ni para la ensalada porque me resuena y la vieron de limpiar con vinagre y digo, pero por favor no puedes limpiar con algún producto de estos que huele tan bien, desinfectante. Voy a tener que pedir perdón ahora, digo, yo lo siento, que os estaba salvando claro. La vida. Pero igual tu recuerdo es el contrario del de la abuela. O claro, sea, te por produce supuesto. Todo lo contrario. Claro, lógico, no, hombre, que evidentemente si a mí no hubieran, claro. o a mis primos cuando íbamos al pueblo, pues yo no tendría ese recuerdo, ¿de acuerdo? Entonces es lógico. Nos hablabas de la permeabilidad intestinal. ¿Cómo puede también saber alguien que tiene ese problema? Porque imagino que si es muy agudo, pues que notas hinchazón, diarreas, bueno, ya es muy evidente, pero oye, hasta llegar hasta ahí, supongo que hay un proceso, que decías tú, ese colador. ¿Cómo yo puedo saber que a mí me están afectando las cosas? Cualquier síntoma, como por ejemplo migrañas, problemas dermatológicos, autoinmunidad, cáncer, tiene asociado, así como te digo, la parte emocional, una disbiosis o una hiperpermeabilidad casi seguro en algún momento. Si no es ahora, la tuvo. El estrés crónico también. Entonces, ¿cómo lo puedes hacer? La mayoría de los pacientes dicen, no, a mí ya me han hecho un test de heces. Y cuando ves, es sencillamente un cultivo, un coprocultivo, ves si hay bacterias o algún parásito, pero que consigues en ese examen de heces que están infectando ahora, que producen una gastroenteritis aguda, ¿no? Pero existe un test de disbiosis intestinal donde examinan tus heces a profundidad para ver cómo está tu microbiota. Esto no lo cubre ni la pública ni la privada. Que tienes que ir a un laboratorio. Porque, sí, normalmente son test genéticos y permiten realmente ver cómo está tu secuenciación, ¿no? Y ahí podemos indagar y ver marcadores de permeabilidad, como pueden ser la sonolina, que son unas uniones que deben tener tus células, ¿no? Imagínate que tienes como unos puentecitos que si se rompen, esa unión abre y ahí ya sabes que están entrando tóxicos. Entonces, bueno, una forma de sacarlo es en el examen de heces, de disbiosis, y luego otra forma también es sacarlo en el examen sanguíneo, ¿no? La prueba de sonulina, entre otros marcadores. ¿Se puede llegar a revertir? Sí, claro, sí. A veces cuesta porque va asociado con alteraciones de la mucosa, va asociado con disbiosis, va asociado con SIBO, va asociado con factores emocionales que tienes que calmar porque si no va a ser muy difícil controlarlo, ¿no? Va asociado también a continuidad en exceso de uso de omeprazol, incluso también de benzodiazepinas o fármacos que te inducen el sueño. Yo voy hablando contigo y estoy pensando, digo, cuando acabemos le tengo que pedir cita porque yo soy un buen paciente tuyo, seguro, porque vamos, de lo que me está diciendo 4 o 5, porque mira, a mí hace pues como 2 años me salió el pitiligo
y no me salió, o sea, sí tengo ahí un momento de estrés importante, que, bueno, pues ya si cerramos una consulta te contaré, pero sí que me salió a raíz de hacerme la depilación láser. O sea, yo nunca me la había hecho y pues los quitaba con una máquina y de hecho ya me los sigo quitando así, y me lo hice, bueno, voy a hacérmelo tal, me lo hice como a la semana me empiezan a salir unas manchas. Entonces es verdad que yendo a dermatólogos, porque fui hasta 3 distintos, digo, porque quemarme es verdad que no parece quemadura, y me dijeron, no es quemadura, y es verdad que tanto la depilación como un tatuaje puede ser que, como es un traumatismo para la piel, te produzca que tú ya lo tenías ahí y te ha venido, ¿no? Y temas de estómago, seguro que algo tengo que... Seguro, porque es verdad que yo sí que, bueno, como casi todos, hemos abusado mucho del gluten. Ahora no, pero claro, que no es el niño que se comía el bocadillo. Es que era normal, comerte el bocadillo, comer pizzas, comer empanados, o sea, es algo muy normal, ¿no? Entonces, bueno, es lógico.